Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios, y nos vamos a ubicar en el capítulo número 10, primera a los Corintios, capítulo número 10, y nos ubicamos en el versículo número 23, primera de Corintios 10, 23, y lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a analizar el día de hoy, va a ser hasta el versículo número 33. Entonces, cuando usted lo encuentre, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, nos ponemos en pie, si puede hacerlo, si no, quédese ahí sentadito, sentadita, ahí donde está. A ver, ¿qué piensan ustedes? Dicen que los cristianos somos bien aburridos, ¿será cierto? ¿No? Pues eso dicen, que somos muy aburridos, que cuando uno viene a los pies de Cristo, inmediatamente le dan una lista de este tamaño a uno de puros nonos. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted no puede hacer aquello, usted no puede hacer nada. Entonces muchas personas piensan, pues ¿a qué voy yo a esa iglesia si ahí no se puede hacer nada? Son bien aburridos. ¿Será cierto que somos aburridos? No, basta con que platiquemos con alguno de los hermanos que están aquí presentes. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero nos daríamos cuenta que de aburridos no tenemos absolutamente nada. Sin embargo, tenemos que reconocer que sí hay iglesias en las que parece que todo es así con el ceño fruncido, todo está mal, tú no puedes hacer absolutamente nada. Pero por el otro lado, hay iglesias demasiado liberales en donde tú puedes hacer lo que quieras, mientras des tus diezmos, todo está bien, vive como quieras. Pues déjeme decirle que cualquiera de los dos extremos, el extremo del que dice todo está mal, o el extremo de lo que dice todo está bien, nomás da tu diezmo, da tu, queda bien con el Señor. Déjeme decirle que esos dos extremos no son bíblicos. Constantemente, muy comúnmente a mí me preguntan muchas personas, esta semana 2 veces, pero muchas veces me han preguntado muchos cristianos si los cristianos podemos hacer esto o aquello, si podemos hacer esto o lo otro. Cosas como, por ejemplo, los cristianos podemos ir a bailes, los cristianos podemos ir a fiestas, los cristianos podemos tomarnos una cerveza, una copa de vino, los cristianos podemos hacer esa clase de cosas. Bueno, entonces, siempre que se hace esa clase de preguntas, si los cristianos podemos hacer esto o podemos hacer lo otro, siempre va a haber 2 clases de respuestas o 2 respuestas posibles. La respuesta del que dice no se puede. Nada de eso porque ya estás en los caminos del Señor. Así que ya no puedes hacer ese tipo de cosas. Y está la otra parte, la otra posible respuesta que es sí puedes hacerlo. ¿Cuál es el problema con hacerlo? Los cristianos podemos tatuarnos y usted va a encontrar personas que le van a decir no te puedes tatuar, y entonces sacan algún versículo de la Biblia, regularmente Levítico, para decirnos no puedes hacerlo, es pecado. Y va a haber personas que le van a decir no es ningún problema que tú te puedes tatuar. Entonces siempre hay esas 2 respuestas posibles. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros tenemos una duda de si podemos o no podemos hacer algo? Porque a veces sacamos un versículo de su contexto, los que usan la Biblia o utilizamos la Biblia, podemos sacar un versículo de su contexto para que diga exactamente lo que yo quiero que diga y sostener mi postura. ¿Verdad que sí? Y decimos, la Biblia dice tal cosa, aunque no tenga nada que ver. Pero decimos tal cosa para sostener nuestra postura. Así que cuando hacemos esa clase de cosas, de recurrir a la Biblia para sostener un punto que no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. Por ejemplo, los cristianos podemos ir a un baile, los cristianos podemos escuchar música secular, podemos. Entonces, algunos van inmediatamente a la Biblia, sacan un versículo de su contexto y te dicen no se puede, no se puede. Y lo primero que nos van a argumentar las personas que dicen no se puede es porque tú tienes que hacer todo para la gloria de Dios. Y era lo que estábamos cantando hace un momento. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Tienen razón cuando se ponen en una posición así de si los cristianos no podemos bailar,
Los cristianos no podemos cantar una canción secular. Los cristianos no podemos ir a fiesta. Los cristianos no nos podemos tomar una cerveza o una copa de vino. Déjeme decirle que cuando se presentan esas dos posturas, puede generar mucha confusión en la persona que está escuchando, porque está escuchando por un lado, sí se puede, y por el otro lado está diciendo, no se puede. Y está diciendo, no se puede porque la Biblia dice tal, y el otro dice, sí se puede porque la Biblia dice tal. Y lo que empezamos a hacer es una guerra de versiculazos unos contra otros. Yo te echo primera de Juan 4:3 y tú me avientas primera de Timoteo 2:1. A ver quién la gana a quién. Pues yo tengo más. Ahora tengo a Levítico 4:8. Tú tienes Levítico 4:8. Pues déjame te saco Apocalipsis 2:1. Y así nos las vamos. Una guerra de versiculazos. Pum, te doy, me das. Y lo único que estamos haciendo ahí es demostrar que la Biblia se contradice, ¿verdad? Porque si yo digo que no se puede y este otro dice que sí se puede y nos empezamos a aventar versículos bíblicos, pues estamos diciendo que la Biblia se contradice. Y mi pregunta es, ¿la Biblia contendrá contradicciones? No tiene ninguna contradicción. Entonces alguien dice, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y yo digo, amén a eso. ¿Usted también dice amén a eso o no? Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Pero mi pregunta es, cuando a mí me dicen, los cristianos podemos tatuarnos, y yo pudiera responder, sí, yo no le veo ningún problema a eso, entonces me dicen, eso no es para la gloria de Dios. Y todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Y yo lo que digo es, bueno, y cuando yo estoy viendo un partido de fútbol, ¿estoy glorificando a Dios porque estoy viendo un partido de fútbol? Dime en qué forma lo estoy glorificando, porque estoy viendo un partido de fútbol. Si ahora esta tarde que estaba vistiéndome, estaba buscando si me ponía esta corbata gris o me ponía una corbata verde. Si me hubiera puesto la verde, no hubiera glorificado a Dios. O lo glorifico más si traigo la corbata gris. No sé si me estoy explicando el punto al que yo quiero llegar. O sea, todas las cosas decimos que glorifican a Dios, pero las que no glorifican a Dios, entonces no deberíamos de hacerlo. Dime en qué se glorifica a Dios que yo vaya al cine. ¿Vas al cine? Sí, yo voy al cine. ¿En qué glorificas a Dios? Porque fuiste al cine. ¿Te gusta ver perder a los Cachorros de Chicago? Sí. ¿En qué glorifica a Dios que tú veas perder a los Cachorros de Chicago? No te glorifica en nada, no glorifica absolutamente en nada. ¿En qué no glorifica a Dios que yo escuche una canción de Armando Manzanero? ¿Alguien conoce a Armando Manzanero, por cierto? Sí conoce a Armando Manzanero. Los jóvenes tal vez no. El hermano Armando Manzanero. Algunos tal vez no. Los jóvenes tal vez no conocen mucho a Armando Manzanero, pero canta muchas canciones básicamente de amor. ¿En qué no lo glorifiqué si escuché una canción de Armando Manzanero? Muchos cristianos critican a cantantes que se convirtieron a Cristo porque siguen cantando canciones no cristianas. Entonces, para ellos, el cantante que se convirtió a Cristo debió dejar de cantar canciones seculares para empezar a cantar canciones cristianas. Y mi pregunta es, ¿y el doctor que se convirtió tiene que empezar a curar puros cristianos? A los no creyentes les va a decir, váyase porque usted no es creyente. ¿Verdad que son puntos que se presentan realmente en la vida diaria? Y los criticamos porque ya están cantando canciones del mundo. Y no entendemos que, por ejemplo, un Juan Luis Guerra y todo su grupo 440, en cada concierto alaban al Señor. Y él siempre dice, toda la gloria y toda la honra se la doy a mi Señor Jesucristo. Él no dice, toda la gloria se la doy a Dios, porque es decir Dios, cualquiera lo dice. Nomás vean los premios Grammy o todo ese tipo de cosas y le dan el premio y le doy gracias a Dios. A Dios todo el mundo le da gracias. Pero mencionar el nombre del Señor Jesucristo y decir, le doy la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo. Bueno, esos cantantes que tanto critican,
están haciendo una labor de evangelismo cuando cantan canciones seculares y empiezan a hablar de Dios en medio de sus conciertos. Pero los criticamos porque ellos debieron haber dejado de cantar ese tipo de cosas. El peligro en todo esto es que nosotros tenemos la tendencia a querer espiritualizar absolutamente todas las cosas. Queremos agregarle esa parte espiritual. ¿Será que entonces tiene que haber una parte espiritual en todo? ¿O será que me estoy convirtiendo en un legalista? Un legalista es una persona que dice cómo se deben de hacer las cosas aunque la Biblia no lo diga. Lo digo yo y es el 11º mandamiento. Y se me ocurre otro más y es el 12º mandamiento. O sea, a lo que a mí se me ocurre, mi código de ética y mi código de conducta debe ser el código de ética y de conducta de cada uno de ustedes. Y si no es así, ustedes no son cristianos. Ese es un legalista. Ahora, hay cosas que son bien claras en la palabra de Dios, en las cosas que nosotros no podemos hacer. Nada más vea la lista de los 10 mandamientos. No matarás, y eso significa no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo. Son muy claros los no. Pero ¿qué hacer con aquellas cosas que pareciera que en la palabra de Dios no están muy claras, que se ven grises? ¿Qué pareciera? Entonces alguien puede decir, bueno, lo que no está prohibido, está, ¿qué cosa? Está permitido. Bueno, probablemente eso funcione en el mundo, pero funcionará también en la palabra de Dios. Entonces, aunque ciertamente no hay versículos bíblicos que nos digan exactamente lo que queremos escuchar, ¿puedo ir a un baile? No hay un mandamiento, no hay un solo versículo que diga, no irás a un baile. ¿Me puedo tomar una cerveza? No hay un versículo que diga, no te tomarás una cerveza. No hay. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando parece ciertos puntos grises en la Biblia, pero yo quiero tomar una decisión que realmente glorifique a Dios? Y aquí entraríamos a otro debate. ¿A qué le llamamos nosotros glorificar a Dios? ¿A qué le llamamos glorificar a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo lo glorificamos? Bueno, cuando nosotros somos obedientes a lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la forma en que nosotros glorificamos el nombre de Cristo. No hay otra forma. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, ¿cuántos aquí creen que la palabra de Dios responde a cada circunstancia de nuestras vidas? ¿Cuántos aquí creen? A la que sea. Menciónela. Ahí está en la palabra de Dios. No hay una sola circunstancia que usted no viva que la palabra de Dios no lo mencione. Es más, ni siquiera tiene que andar buscando en todos los libros de la Biblia. Si usted se va al libro de los salmos relatan cualquier situación posible, cualquier estado de ánimo posible en la vida de una persona. Así que si no nos dice un versículo claramente, no harás esto, no harás lo otro, ¿cómo entonces yo puedo hacer para tomar la mejor decisión? Bueno, la palabra de Dios nos da una guía. Y el apóstol Pablo, este es el mejor pasaje que yo puedo encontrar para que usted y yo podamos tomar las mejores decisiones que realmente glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que realmente lo pongan en alto, que realmente muestren y demuestren que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios sin perder nuestra libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Cuántos aquí son libres? Pues entonces vivamos nuestra libertad en Cristo Jesús. Miren lo que dice el primer filtro, versículo número 23. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, lo primero que tenemos que estar bien claros ante una situación una decisión que yo debo tomar de si hacer o no hacer algo, lo primero que tengo que tomar en cuenta es, yo soy libre en Cristo Jesús. Yo puedo hacer lo que me venga en gana. Yo puedo hacer lo que quiera. La Biblia me dice que yo puedo hacerlo todo. Pero ojo, usted puede hacerlo todo, pero no todo es conveniente para usted.
Tiene la libertad, porque Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice que usted y yo vivimos en la libertad en Cristo Jesús. Y no estamos sujetos al yugo de la esclavitud. En este caso, no estamos sujetos al yugo del legalismo. Es decir, del punto de vista de una persona que, aunque la palabra de Dios no lo menciona, él dice que eso no se puede hacer. Y que si usted lo hace, entonces es un falso cristiano. Entonces lo primero es, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pero ojo, no todo es conveniente para mí. No todo edifica. Y la palabra edificar en griego significa construir una casa. Eso es lo que significa literalmente, construir una casa. Entonces todo lo que yo hago tiene que ser para construcción ¿de qué? Construcción de mi fe. Mi fe en Cristo Jesús. Hacer una construcción sólida en Cristo Jesús. Respondería a la pregunta, por ejemplo, lo que quiero hacer, fíjense bien, y este es el primer filtro, lo que yo quiero hacer, ¿realmente es de beneficio para mí? ¿Realmente es de provecho para mí? ¿Es útil para mí? ¿No afecta ni mi fe en Cristo ni mi relación con el Señor? Bueno, si usted responde sí, si es de beneficio, si es útil, si es de provecho y si no afecta para nada mi fe ni mi relación con el Señor Jesucristo, bueno, ya tiene el primer filtro para que usted tome una decisión. Pero antes de que lo haga, vamos al segundo filtro, versículo número 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? Sino el del otro. Wow. Entonces este filtro nos llama a pensar también en los demás antes que nosotros mismos. Es decir, si alguna cosa nos edifica, si alguna cosa nosotros podemos considerar que es útil, que es de provecho, que es de beneficio para nosotros, que no contradice para nada nuestra fe, y que nosotros sabemos que podemos hacerlo, si para otro hermano es considerado como un pecado, entonces ¿sabe qué es lo que le dice la palabra de Dios? Detente, no lo hagas. No lo hagas, no lo vayas a hacer. ¿Pero por qué no lo debo de hacer? Bueno, porque tienes que amar a tu hermano. Porque ahí donde dice ahí, dice ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y el amor, la definición del amor es buscar el bienestar de otro. Eso es la definición del amor. Y usted quiere que el otro, su hermano en Cristo Jesús, sienta su amor. Entonces, si lo que yo voy a hacer de beneficio, pero lo que yo quiero hacer no es de beneficio para otro, entonces la palabra de Dios le dice, aunque tú estés consciente que eso no es ningún problema, por amor a Él, no lo hagas. Y a ese le llama débil, porque es un hermano débil en la fe. Él va a aprender de tu amor, va a aprender con tu amor, con tu demostración de amor, va a aprender a también ser tolerantes con otras personas, sobre todo con otros hermanos. Entonces, si la respuesta pudiera ser sí, no es ningún problema para mí, es de beneficio, es de provecho, y sí, no es problema tampoco para un hermano, ¿sabe qué? Hágalo. Tiene carta abierta. Pero siempre recuerde que cuando pensamos en el otro, estamos pensando en el amor del otro. No estamos pensando en su legalismo. Estamos pensando en nuestra disposición para ser amorosos con esa persona. Usted lo sabe muy bien que el segundo mandamiento más grande de la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Amar a quién? No, el segundo, ¿cuál es? ¿Amar a quién? Al prójimo, ¿como a quién? Como a uno mismo. Y si usted va a Levítico capítulo 19 y 18, lo va a encontrar. Y los tres de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran que el Señor Jesús así lo enseñó. Que el segundo mandamiento más grande de la ley de Dios es amar al prójimo como a uno mismo. Y el amor, dice Juan, capítulo 15, versículo 35, dice que es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿como qué? Como discípulos de Cristo. En esto conocerán que son todos mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Así que son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, dos filtros. Vamos al tercero. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué cosa?
Come. Sin preguntar. No preguntes, dice el apóstol Pablo, nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, ¿qué? Comed. No preguntes, come. Sin preguntar nada, ¿por qué? Por motivos de conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? A mí me encanta el apóstol Pablo, porque particularmente en este pasaje, por eso les digo, no anden buscando otros versículos que maten a estos, porque estaríamos haciendo un error doctrinal y teológico tremendo. Aquí nos está hablando de lo que podemos y no podemos hacer y qué tenemos que tomar en cuenta para hacer o no hacer determinadas cosas. Entonces Pablo aquí está tomando los dos puntos de vista, del que dice que está de acuerdo y el que dice que no está de acuerdo. El llamado que Pablo está haciendo aquí es a que nosotros vivamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Y pone también en contexto al legalista que todo le parece mal. Absolutamente todo lo que hacemos le parece mal. Y es cierto que nosotros debemos procurar, nosotros como creyentes tenemos que procurar no ofender a nuestro hermano que es más débil en la fe. Pero tampoco debemos llegar a un extremo legalista de convertir en un escándalo todo lo que hacemos. Y a mí me entristece mucho ver, sobre todo en las redes sociales, cómo hermanos en la fe se ofenden hasta con majaderías unos a otros cuando alguien expone un punto de vista acerca de algo. Y hasta lo tachan de satánico y no sé qué tantas cosas más. Entonces la persona que no cree, el que no es creyente, está viendo a estos dos supuestos creyentes que se están dando con todo y se están recordando el 10 de mayo porque cada uno quiere mantener su postura. Entonces imagine qué puede pensar el que no es creyente en Cristo. Si estos no se ponen de acuerdo en lo que creen y son hermanitos, pues mejor me quedo donde estoy. Por lo menos aquí no hay tanto confusión como con ellos. Entonces hacemos un motivo de escándalo. Y dice Pablo que no debemos de hacer un motivo de escándalo. Entonces Pablo utiliza el ejemplo de la carnicería y me encanta. Pablo es súper inteligente. Si ustedes se fijan en el Señor Jesús, Él siempre usa o mayormente usa ejemplos que tienen que ver con el campo. Pero el Pablo utiliza ejemplos que tienen que ver con la ciudad. Con la ciudad. Entonces Pablo lo que está diciendo es, el ejemplo que está poniendo Pablo es cuando alguien va a la carnicería a comprar carne. Resulta que la carne, en los tiempos del apóstol Pablo, mucha de la carne se ofrecía a los ídolos en los templos. Y después de que se ofrecía a los ídolos en los templos, se mandaba a las carnicerías para su venta. Y regularmente, como ya había sido expuesta la carne y después se llevaba a la carnicería, entonces le bajaban el precio para que fuera atractiva para las personas. Entonces Pablo lo que está diciendo es, cuando vayas a la carnicería, tú no preguntes, oye, porque están las ofertas, ¿verdad? Como ahora que están las ofertas, usted va a la carnicería, usted va a ver el filete a tanto y el otro a tanto. Entonces Pablo lo que dice, cuando vayas a la carnicería, no preguntes, oye, ¿ese está en oferta porque le ofrecieron a un ídolo? No preguntes, dice Pablo, tú ve, compra y come. Va, salte de ahí y disfruta tu comida. Si a usted no le molesta en su propia conciencia, dice Pablo, cómpralo y vete de ahí en paz y disfrútalo. Entonces, ¿cómo me puede molestar en mi propia conciencia? Bueno, en el versículo 20 de este mismo capítulo, usted va a ver que el apóstol Pablo está diciendo que si un cristiano participó, hablando de este ejemplo de la carnicería, si un cristiano participó en esa ceremonia de ofrecimiento a los ídolos, entonces dice, está participando con los demonios, porque sabe, ahora ya sabe, entonces sabe lo que está haciendo. Pero si no sabe, dice el apóstol Pablo, no preguntes, ve, compra y come. Y entonces pone otro ejemplo el apóstol Pablo. Ahora resulta que a usted, creyente,
lo invitaron a una comida, un no creyente. Y usted va a la casa del no creyente y el no creyente le ofrece carne. Dice el apóstol Pablo, no preguntes, oye, ¿esta carne que me ofreciste es sacrificada a los ídolos? A mí aparte que se me hace una falta de respeto, pues Pablo dice, no es conveniente, no debes de hacer eso. O sea, vas a la casa del incrédulo, no preguntes si él compró la comida sacrificada a los ídolos o si él la sacrificó a los ídolos. Tú ve y ¿qué? Come. Y es bien claro el apóstol Pablo, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada. Y esto nos lleva entonces al cuarto y último filtro. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pareciera que está muy revuelto esto que está diciendo el apóstol Pablo, pero no, está bien sencillo de descifrar. Pablo dice, tú come, tú ve y no preguntes, come, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, la carne de vaquita que te estás comiendo, el filetito de vaca que te estás comiendo, ¿es creación de quién? Y si es comida, ¿es provisión de quién? De Dios. Entonces, todo lo que tú te estás comiendo es provisión mía, dice el Señor. Entonces, come. Yo lo proveí para ti, eso es lo que está diciendo el Señor. Pero resulta que en esa fiesta, en donde lo invitaron a usted para ir a cenar, hay un hermanito. Y entonces le sirven su filetote, bien cocidito, jugosito, con su puré de papa a un lado, sus frijoles a la charra y sus tortillitas. Hechas a mano. Y usted agarra los platos y apenas va a dar gracias a Dios y le dice uno, esa carne fue sacrificada a los ídolos. ¿Y qué hacer allí? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se ríen? ¿Les ha dado testimonio? ¿Es un testimonio? ¿Alguien tiene alguna experiencia así? ¿Qué hacer allí? Pablo dice, ¿sabes qué? Si llega el hermanito, no. Y dice, no, esa carne fue sacrificada a los ídolos, ¿sabes qué? No comas. Pero Pablo, sí, pero por razones de conciencia, dice Pablo. No la tuya, sino la del otro. Porque en tu conciencia tú sabes que eso no tiene nada de malo. Nada, no hay nada bíblicamente que te lo prohíba. Tú te sientes cómodo al estar ahí, te encanta la carne esa. O sea, no hay nada que te lo prohíba, pero hay un hermano que para él puede ser piedra de tropiezo, porque todavía es débil en la fe. Entonces, no por su legalismo, sino porque lo amas, no deberías de hacerlo. Pero Pablo, no. O sea, tú me estás diciendo que voy a quedar mal con el que me invitó. Y Pablo diría, ¿y con quién prefieres quedar bien? ¿Con el no creyente o con tu hermano en Cristo? ¿Con quién prefieres quedar bien? Entonces, ¿cómo podría, dice el apóstol Pablo, cómo podría yo dar gracias a Dios por esto que me acaba de dar, que es de beneficio para mí, cuando puede ser piedra de tropiezo para tu hermano? No lo hagas. De aquí es tan importante resaltar el amor. El amor es el antídoto contra el legalismo. Entonces, por amor, esta persona dice, ok, no lo voy a comer. No lo voy a comer. Para que la conciencia de mi hermano no sea ofendida. Ahora, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa voz interior. Y todos tenemos conciencia. Todos. ¿Verdad que sí? Creyentes, no creyentes, tenemos conciencia.
Es esa voz interior, pero particularmente la conciencia del creyente del que nos está hablando Pablo, es esa voz interior que nos dice si lo que vamos a hacer está aprobado o desaprobado, si es bueno o si es malo. Es esa vocecita que no nos deja estar a gusto con nosotros mismos cuando sabemos que podemos ser piedra de tropiezo para alguien más, pero es esa vocecita que nos dice, adelante, hazlo, cuando no va a haber nadie que se esté afectado por esto que tú estás haciendo. O sea, en otras palabras, este cuarto filtro es un filtro tremendo para tomar una decisión. Si lo invitan, coma. Si está un hermano que le dice eso no está bien, no coma. Pero si no está ese hermano, entonces coma. Ahora sí, agarre su cuchillito, su tenedor y diga, ay papá, y dele gracias al Señor. Entonces respondemos nosotros al legalismo con amor. Y Pablo termina de esta manera. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No seáis, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para que qué? Para que sean salvos. Así que Pablo termina esto con algo bien fundamental, bien fundamental. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Pero otra vez, ¿qué es la gloria de Dios, Pablo? ¿Cómo le estoy dando gloria o dejando de dar gloria si hago o no hago esto que quiero hacer? Entonces Pablo dice, fácil, cuando no somos piedra de tropiezo con alguien porque queremos defender nuestra libertad en Cristo Jesús. Es decir, usted sabe que no tiene nada de malo. Pablo está diciendo, no te pongas a discutir con el otro. Somos buenos para eso. Hermano, yo pienso que eso no debe comerlo, eso fue ofrecido a los ídolos. Que es un legalista y así nunca va a crecer en el Señor, aproveche todo. Cristo me ha hecho libre, Gálatas 5:1. Y el otro le suelta otro versículo. Entonces los problemas vienen precisamente cuando queremos defender nuestra libertad en Cristo Jesús. Pero Pablo todavía dice más. Pablo no se conformó con decir no sean piedra de tropiezo para la iglesia. Pablo va más allá. No sean piedra de tropiezo tampoco para los gentiles y no sean piedra de tropiezo para los judíos. No sean piedra de tropiezo para los de la iglesia. No sean piedra de tropiezo para los que están fuera de la iglesia. No sean piedra de tropiezo para ninguno de ellos, porque trae graves consecuencias. ¿Cuáles consecuencias puede traer? Bueno, dentro de la iglesia, una decisión tomada porque tengo el derecho de tomarlo, puede provocar desánimo en nuestro hermano. Puede provocar mucho desánimo. Puede ser piedra de tropiezo porque yo estoy diciendo, me puedo tomar esta copa de vino porque no hay nada que me lo impida. Pero el hermano con el que está a un lado ha sido rescatado por el Señor Jesús del alcohol. Entonces, ¿qué le está enseñando a su hermano? Tómale. ¿Y qué es lo que va a pasar si alguien que ha sido rescatado del alcohol empieza a tomar? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a caer otra vez en el alcohol. ¿Y todo por qué? Porque usted defendió su derecho. Era su derecho de tomarse una copa de vino. Ya lo desgració a su hermano por quedar bien con la persona que le invitó una copa de vino. Por eso yo siempre digo, ya va a entrar verano y siempre, ya se está haciendo tradición en mí, decir, ya viene verano. Los días se van a poner bien bonitos, calientitos, y le van a invitar, no creyentes, le van a invitar a usted para que no venga a la iglesia, pero sí vaya a una fiesta. Vamos a hacer una carne asada el domingo a las 3:30. Oh, 3:30 el domingo, si el clima está tan bonito. No creo que el Señor se enoje. No pasa nada, yo voy.
No, sí, el Señor no se enoja, ni que el Señor ande pasando lista a cada uno de nosotros. El Señor no se enoja, pero el que puede mandar un mensaje bien equivocado es usted a un no creyente. Porque cuando usted le diga, oye, amigo, amiga, te invito a mi iglesia. No, mejor yo te invito a que hagamos una fiesta, una carne asada. Y usted le dice, sí, yo voy a ir a la carne asada. Usted le dijo que su fe no importa, no es importante. Hay otras cosas que son más importantes, que están por encima. Entonces usted se da cuenta. Usted tenía la libertad de no venir a la iglesia. Nadie se lo está exigiendo. No hay un mandamiento que diga, y no faltarás el domingo a la iglesia. No hay, no existe. Pero está tomando la mejor decisión. Estará tomando la mejor decisión. Estará mandando el mensaje correcto tanto a sus hermanos de la iglesia como a las personas que lo invitaron a usted. Después, ¿cómo les va a usted a hablar de la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo les puede decir usted que Cristo es lo más importante? Cuando usted mismo está cediendo y concediendo que en realidad hay cosas más importantes como el pasarla bien. Que no tiene nada de malo pasarla bien. Pero realmente mandó un mensaje que no es el correcto. Entonces, muchas de nuestras acciones pueden ser piedra de tropiezo tanto para los de adentro de la iglesia como para los que están fuera de la iglesia. El que está fuera de la iglesia dice, sí, para ti no es importante, para mí menos. Porque tendría que ir. Si tú que eres el cristiano, ni vas, mira, te vienes acá conmigo. ¿Por qué yo tendría que ir? Y ese es el problema cuando empezamos a tomar un cristianismo a la ligera. Vienes o no vienes, no pasa absolutamente nada. En conclusión, entonces, ahora sí, a la pregunta de si podemos o no podemos hacer algo, el apóstol Pablo nos ha dado 4 filtros. 1, si es de provecho para ti, si no estorba tu fe, hazlo. 2, pero si a alguien le puede ser ofensivo, no lo hagas. 3, si te invitan, hazlo. Pero si hay un hermano ahí que te dice que no lo hagas por amor a él. Y cuando no eres piedra de tropiezo, entonces estarás siendo edificado. Ahora, vámonos otra vez a las preguntas con las que inicié. ¿Podemos los cristianos escuchar música secular? ¿Podemos los cristianos ir al cine? ¿Podemos los cristianos ir a un baile? ¿Podemos los cristianos tomarnos una cerveza? ¿Podemos los cristianos esto? ¿Podemos los cristianos lo otro? El problema no es el hecho en sí mismo, sino la actitud que nosotros tomamos ante el hecho. Es decir, no se trata de si puedo ir a una fiesta o no, sino si voy a la fiesta, ¿cuál es mi comportamiento dentro de la fiesta? No se trata si puedo ir al cine o no, sino se trata de que si voy al cine, ¿qué clase de película estoy viendo? No tiene que ser necesariamente una cristiana, pero es una película que exalta el sexo, las drogas, el alcohol. Hay cosas que son hasta lógicas responder. Por ejemplo, un cristiano puede ir a una cantina y emborracharse, puede ir a un burdel, un cristiano. Obviamente que no, porque bajo cualquier circunstancia que tú quieras justificar el por qué estás en ese lugar, estás siendo envuelto de un ambiente que es ajeno, que es contrario a lo que la palabra de Dios te llama. Pero puede ir a una fiesta. Ve a la fiesta. Tú ve a la fiesta, diviértete en la fiesta. No hagas lo que hacen los demás para que puedas dar testimonio que tú no necesitas eso. No lo necesitas para estar alegre. Tú no necesitas emborracharte para estar alegre. No es el hecho de si voy o no voy a ver un partido de los Cachorros donde van a perder. No es eso, sino el comportamiento que yo tengo. Porque perdieron los Cachorros una vez más, como acostumbran. Voy a empezar a pelearme con los fanáticos del equipo contrario, de los White Sox. Me voy a empezar a pelear con el umpire. Es qué actitud tengo. Es mi actitud frente a la cosa. Bueno, entonces, ¿qué, pastor? No voy a poder hacer nada.
¿Me tengo que reprimir de todo? Alguien me puede preguntar, y de hecho me lo preguntó. ¿Me tengo que reprimir de todo? Y mi respuesta es sí y no. Sí, porque cada vez que lo quieras hacer, sabiendo que no afecta en nada tu fe ni tu relación con Cristo, hazlo. Y no, porque si hay un hermano al que le parece ofensivo, no lo hagas. Entonces, pastor, si lo vas a hacer, hazlo solo. Hazlo en tu casa. Hazlo tal vez con otros hermanos que piensen igual que tú, que tengan un mismo sentir, una misma interpretación de lo que enseña la palabra de Dios, y por el amor de Dios no lo publiques. El problema no es la música. ¿Podemos los cristianos escuchar música secular? El problema no es la música, el problema es la clase de música que escuchamos. Porque si nos vamos a poner así tan estrictos, déjenme les digo que hay infinidad de canciones cristianas que también deberían estar prohibidas. Lo único que hacen es mencionar el nombre de Cristo, pero dicen unas barbaridades y por eso ya son consideradas cristianas. No es la música, es el contenido, el ritmo. ¿Qué nos impulsa a hacer ese ritmo? Nos impulsa a levantar nuestros brazos, a levantar nuestras piernas, danzar con alegría. Hágalo. ¿Le impulsa a perrear? No lo haga. O sea, no es la música, sino el tipo de música. No es la letra, sino el contenido de esas letras. ¿Por qué le digo esto? Antes de que usted me diga, el pastor está tirando pedradas. No estoy tirando pedradas. Déjeme le digo que yo lo aprendí. Y mi hermano Hugo, mi hermano Edmundo y mi hermana Yajaira son testigos de esto que les voy a decir. Y que me costó un año de dolor estar estudiando a profundidad la palabra de Dios. Hace un año nosotros perdimos una familia completa en Sublime Gracia por algo que yo publiqué en Facebook. En mi punto de vista, no había nada que fuera en contra de las Escrituras, nada que atentara contra la fe mía. En mi punto de vista, como cristiano y como pastor, no tenía absolutamente nada de malo que yo publicara lo que publiqué, pero no calculé que era precisamente algo público. Y resulta que alguien, una familia de la iglesia, lo vio y les ofendió tanto como para que se fueran todos de aquí. Y cuando eso pasó, fue precisamente cuando yo empecé a preguntarme, pero entonces, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Y si lo hago, ¿cómo debo de hacerlo? Y le pedí dirección al Señor y fue cuando me llevó a 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Y me costó un año estarlo estudiando, estarlo desbaratando, palabra por palabra. Y particularmente empezar a desglosar en griego, que a mí me encanta, el significado de las cosas. Entonces probablemente yo actué de una manera imprudente. Y debo reconocer que actué de una manera imprudente. Y tal vez ellos actuaron de una manera inmadura y precipitada. Pero hasta el día de hoy a mí me duele que esa familia se haya ido de la iglesia, porque teníamos 8 años de conocernos. Iniciamos este ministerio con ellos y vivimos cosas bastante difíciles juntos, pero porque publiqué una cosa, se fueron. Y aprendí lo que significa el dolor de la conciencia. Así que estoy predicando, no lo estoy predicando porque alguien aquí esté haciendo eso, porque yo lo hice. Y yo lo que sufrí, yo no quiero que ustedes lo sufran. Y la carga pesada que hasta el día de hoy siento, no quiero que ustedes la sientan, porque la palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, que el Señor me va a pedir cuentas de cada oveja que confió a mi cuidado.
pero por defender un derecho. Se fueron. Yo creo que esa parte del pensar en los demás es donde más batallan los cristianos. Algunos porque realmente luchan con hacer algo o no que pueda ser ofensivo para su hermano o su hermana. Otros les importa un cacahuate porque están en su derecho. Y si estoy en mi derecho, lo voy a hacer. Que aprenda el otro a no ser legalista. ¿Será esa la actitud de amor con la que debemos nosotros caminar con el Señor? Yo no quiero que le pase a usted lo que me pasó a mí y lo que le pasó a Sublime Gracia. Pero yo le doy gracias a Dios porque aprendí. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Bueno, yo aprendí ya que no debo de hacer, aunque no tenga nada de malo. Por eso le digo, si lo va a hacer, si ha pasado los filtros de que no es de beneficio para usted, no interfiere con su fe en Cristo, su relación en Cristo, hágalo, pero hágalo en privado. No es a escondidas, es en privado. Porque lo que se hace a escondidas es malo, ¿sí o no? Hágalo en privado, en la intimidad de su casa, con su familia, con sus amigos. Pero después de que lo ha hecho, no lo publique, porque no sabe el daño que puede causar. Yo quiero terminar con estas palabras que dice el apóstol Pablo, que leyó Gustavo hace un momento, dirigidas tanto para quienes defienden su derecho de hacer las cosas y dirigidas también para los que dicen no, no, no. A los que le ponen obstáculo a todo, Pablo les tiene estas palabras. Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Y eso está en Romanos capítulo 14, versículos 1 al 4. Más claro, Pablo, ni el agua. Y como dijo el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por su palabra, porque ya nos ha enseñado cómo tomar decisiones, cualquier clase de decisiones. Gloria sea al Señor.